Bienvenidos una vez más a esta su casa de oración Tijuana, donde estamos contentos y felices celebrando que Cristo vino a este mundo y cumplió su propósito para toda la humanidad, y gracias precisamente a ese plan perfecto diseñado por Dios, hoy podemos estar usted y yo recibiendo de su palabra con agrado, con plenitud, con alegría en nuestro corazón, con gozo y con júbilo, verdaderamente dando gloria al Señor. Todos los años, todos los días del año, sin embargo en estas fechas con más ahínco. Eso es lo que debemos hacer usted y yo. Y en ese mismo sentido, hermanos, hoy insertamos en esta serie que estamos llevando el corazón. Precisamente le pusimos el título a esta predicación de esta mañana: hay esperanza para el corazón. Hay esperanza para el corazón. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 2, versículo 12, Efesios 2:12. Y fíjese lo que dice la Escritura, Dios a través de su palabra, diciéndonos, en aquel tiempo. ¿A qué se refiere en aquel tiempo? Pues cuando no conocíamos de Cristo. Cuando vivíamos en esa, como dice la Escritura, en la vanagloria de la vida, en el desenfreno, en las actitudes incorrectas, en la ignorancia de Dios, en el desconocimiento de Dios. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo. Y estando sin Cristo también vivías alejado de la ciudadanía de Israel. Y también ajenos a los pactos de la promesa, como vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos se pondrían contentos si les llamaran, recibieran una llamada y le dijeran, ¿sabes qué? Pues de ahí, de una u otra forma, te llamamos porque estás aquí incluido en la herencia de un familiar que tiene 35 hectáreas acá de este lado, ahí en la zona del río otras 2 hectáreas, y estás participando ahí en la herencia. ¿Cuántos quisieran esa herencia? Bueno, pero tristemente nos hablan, ¿verdad? Te tocó pagar el carro, a usted le tocó pagar la casa, y a usted la cuenta ahí de la Coppel. No, hermano, la herencia en Cristo Jesús es una herencia espiritual que tiene un valor incalculable. Pero es necesario estar, como dice aquí, con esperanza, con los pactos, con las promesas, siendo ciudadanos de Israel, ¿sí? Pero dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ¿sí?, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas del pacto, sin esperanza y sin Dios y sin herencia espiritual, ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué significa por la sangre de Cristo? Por su sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz, ¿sí? Esperanza para el corazón. La palabra esperanza, tanto en el griego como en el hebreo, tiene el sentido de sentir, de estar refugiados, ¿sí?, de estar confiados, de estar seguros, y también de estar esperando con anhelo, con alegría, con júbilo, con placer, pues precisamente por esa confianza que se tiene en aquello que se anhela. Cuando nosotros vamos ya vimos en el hebreo bataj, y en el griego elpis, y en inglés hope, ¿verdad? Hope. ¿Sí? Cuando definimos esperanza, estamos hablando de un estado de ánimo de optimismo. Es esperanza porque imagínense, no, estoy esperando esa llamada que me van a decir que una buena noticia, ¿no? Y ya sabes, y estás esperando la llamada.
que le aumentaron el sueldo a mi chaparrito, ¿verdad? Entonces, es el esperanza, es el estado de ánimo de optimismo y confianza que se presenta cuando es alcanzable lo que se está deseando. Precisamente del latín es esperaré, de ahí viene la esperanza. Pero un poco de historia acerca del pueblo de Israel, que sí vivía una vida cíclica. Mire, la vida del ser humano a veces y con conocimiento sigue siendo cíclica. A veces está acá arriba, a veces está acá abajo, que es una cosa que Dios no desea. Sin embargo, en la historia y por todas las generaciones ha existido pues esto en la sociedad. Y a veces se presentan circunstancias tan retantes o tan adversas, porque es difícil salir adelante. ¿Por qué? Y más para aquellos, es difícil salir adelante, más para aquellos que depositan su confianza, su anhelo en las cosas en este mundo. Por ejemplo, muchos dicen, ahora sí con este candidato, ese sí va a ser el mero bueno. Y ahí está depositando su esperanza. O en la economía, o en el peso, qué sé yo, ¿no? O que tú dices, ahora sí me voy a sacar la lotería, esa es mi esperanza. Y cuando no sucede, pues ¿qué sucede? Pues, ¿qué acontece? Cuando no sucede, ¿qué acontece? Pues ahí está, ¿no? Todos cabizbajos. ¿Qué pasó? No, pues mi gallo no salió nada más pollo, ¿verdad? Y listo. No, hermanos, las personas en este mundo tienen su esperanza en eso. Y supongamos que posiblemente se cumpla ese anhelo en el mundo, ¿no? Mire, no pasará mucho tiempo como sucedía en el pueblo de Israel. Mire, aquí tienen el maná y ahí están. Y luego otra vez lo mismo. Ya bueno, aquí tienen las codornices y ya están contentos por un tiempo y otra vez lo mismo. Mire, en esas esperanzas basadas en este mundo y muchas veces cuando no tenemos esa fe genuina y verdadera basadas en las promesas de Dios, pero como no hay fe, pues entonces no cumplen sus expectativas. No pasará mucho tiempo cuando una vez se regrese otra vez más a la condición primera, a la condición del inicio. El Señor Dios no es de emociones temporales. ¿Okay? Cuando verdaderamente confiamos en Dios, no es de emociones temporales. Él no desea que vivamos esperanzados en propósitos temporales, pues, sino en los propósitos más importantes que son los eternos. Y ahí es donde usted y yo debemos vivir aferrados. Mire, el pueblo de Israel desde un principio, cada vez que desobedecía, caía en desesperanza. Cuando cayeron en esclavitud con Egipto fue porque desobedecieron. Cuando pasaron adversidades fue cuando desobedecieron. Y esas son las consecuencias y viene la desesperanza. Sin embargo, aún con toda, disculpen la expresión, necedad del pueblo, Dios prometía una vez más, porque Él es fiel, prometía una vez más que saldrían de esa condición. Siempre y cuando consideraran su accionar. De tal forma que podemos encontrar en la Escritura esa palabra que Dios le dio al rey Salomón y que quedó en un pasaje bíblico que usted y yo conocemos, que es 2 de Crónicas 7:14, que dice lo siguiente: mira cómo está el pueblo, pues sí, desesperanzado. Sin embargo, les llegó esta palabra: si se humillare mi pueblo. Esa es la primera condición, humildad. Reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Y eso es muy difícil para que llegue a esa conclusión mucha gente, ¿no? O lo concluya mucha gente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, aquellos que oran a mí, que claman a mí, que solicitan a mí, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren verdaderamente, y buscaren mi rostro verdaderamente y genuinamente, pero también se convirtieren de sus malos caminos, ahí está la condicionante, entonces yo iré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ante esta, vamos a decir, combinación de factores en donde sí clamamos a Dios, pero buscamos su voluntad para hacer su voluntad, entonces dice el versículo 5, ahora, a partir de ese momento, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Eso es lo que dice el Señor Dios. Dios Padre, pues, ante las situaciones difíciles siempre, bueno, y aunque el mismo pueblo, las mismas personas se metan en esas situaciones difíciles, Dios Padre siempre dio la promesa, una promesa que representó pues una gran esperanza para todo corazón de cambiar su condición actual en la cual estaban viviendo. Pero era necesario anhelar ese cambio con la confianza de que Dios iba a cumplir sus promesas. Y ese es vivir en la esperanza, eso es vivir en un corazón que tiene esperanza en Dios. O hay esperanza para el corazón, ¿sí?, de todo ser humano en Dios. Como le digo, el accionar del ser humano es cíclico y una y otra vez vuelve a caer en lo mismo, y aún con todo y el conocimiento que muchas veces se tiene. Pero como hemos visto en este pasaje bíblico y en el primero que leímos de Efesios, pero Dios que es rico en misericordia, ¿cuántos damos gracias a Dios porque Dios es rico en misericordia? ¿Cuánto damos gracias a Dios porque Dios es rico en bondad? ¿Cuánto damos gracias a Dios porque Dios no tiene amor, sino es el amor verdadero y genuino y es inagotable? ¿Cuánto damos gracias a Dios por la paciencia de Él para con nosotros? ¿Sí? Porque con esas características que tiene nuestro Señor, iglesia, siempre, repito, siempre proveerá de un camino para sacar a todo ser humano de una condición desfavorable. Aún que esa persona se hubiera metido voluntariamente y aún con el conocimiento, otra vez cayendo, ¿sí?, en esa situación, cíclicamente. ¿Y qué es lo que vemos en la Escritura? Que nos da una esperanza, nos mantiene a la expectación para que tengamos ese anhelo que se cumplirá, pero es necesario mantenernos en la dirección correcta. Mire, encontramos en la Escritura palabras de esperanza que muchos, inclusive los propios que lo anotaron de parte de Dios en esa revelación o inspiración del Espíritu Santo, muchos de ellos recibieron estas palabras de esperanza. Muchos lo comprendieron, otros no lo comprendieron, pero usted y yo sí, porque tenemos la revelación completa. Por ejemplo, fíjese, desde el principio, vamos a ver que hay esperanza para el corazón. Desde el principio, en Génesis, que significa el principio, 3:15, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció y fue destituido de la gloria de Dios, mire, hermanos, aún y con todas las consecuencias les dio esta promesa. Escuche bien la promesa. Le dice al enemigo, a la serpiente antigua, ¿sí?, a Satanás, dice, y pondré enemistad entre ti, que andas haciendo maldad, y la mujer. Por algo, dice, por lo que venía después. Pondré enemistad entre tu simiente, maldad, con la simiente de la mujer. Ahora, yo le digo, ¿quién es la simiente de la mujer en singular y una promesa de Dios desde el mismo principio para toda la humanidad? Jesucristo. Jesucristo es la simiente de la mujer, porque dice en singular, uno que nacería de mujer. ¿Sí? Dice, esta simiente de la mujer, llamada Cristo, que usted y yo tenemos la revelación completa, te herirá en la cabeza. Y tú solamente le herirás en el calcañar, o sea, le harás un rasguño en el talón. Absolutamente nada. Esa es una promesa que trae esperanza para todo corazón. Y esto se escribió 2500 años atrás de Cristo, de Jesucristo. 2000 años vamos a ponerle, 2000 antes de Cristo, hermanos, antes de Cristo. En Isaías 7:14, ahora en esta cita de Isaías 7:14, usted ponga atención, ¿y en quién debe estar nuestra esperanza? En aquel que está precisamente profetizando o hablando anticipadamente, porque Dios se le reveló así al profeta Isaías, que quedó en el capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto,
el Señor mismo les dará una señal. ¿Cuál señal? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo? Emmanuel, que cantábamos. Dios con nosotros es. Príncipe de paz, Padre eterno. Isaías 7:14. Antes de Jesucristo, sí. Años antes de Jesucristo. Zacarías 9:9, fíjese lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿A quién se refiere? Jesucristo. Que en las Biblias que tienen títulos ahí de los párrafos viene en la entrada triunfal a Jerusalén, Jesucristo. Miqueas 5:2, fíjese bien, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pero serás grande por lo que vendrás, ¿sí? Pequeña entre las familias, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde el principio de los días, ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. Y entre otras muchas más, iglesia, hermanos, hermanas, citas bíblicas que podemos mencionar, voy a mencionar por último a Malaquías 3:1. Escuche bien, si todavía hay una duda de dónde debe estar puesta nuestra esperanza. Fíjese, Malaquías 3:1. Voy a leer traducción lenguaje actual. El Dios Todopoderoso ha dicho, miren al mensajero de mi pacto. ¿Cuál es el mensajero de su pacto? ¿Quién es? Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista. Miren al mensajero de mi pacto. Ustedes esperan su llegada y él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí, dice el Señor. ¿Para qué? Para que anuncie mi llegada. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso a quien ustedes buscan. ¿Saben qué? Mi mensajero ya viene, ya fue enviado. Y es Juan el Bautista. Precisamente vamos a ver una cita de cómo Juan el Bautista tiene 6 meses más de edad que 6 meses más de edad que el Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver la cita. Ahora, ante estas citas bíblicas, bueno, que quedaron en estas citas bíblicas, originalmente no los libros, los rollos no tienen ni capítulos ni versículos, pero para su estudio se le asignó esto. Los fieles creyentes, muchos de ellos sí podían identificar estos mensajes, hermanos, y vivían en esta esperanza para su corazón. Vivían en esta esperanza y podían identificar estos mensajes que estaban ya en las Escrituras. Aunque muchos quizás estaban seguros, otros tenían incertidumbre, otros no lo creían. Pero quienes estaban comprendiendo estos mensajes tenían su esperanza puesta en el cumplimiento de esta promesa para todos. ¿Sí? O sea, lo que está mencionando Dios en su palabra es que para un hijo de Dios lo mejor está por venir. Y hoy en este tiempo es lo mismo, para un hijo de Dios lo mejor está por venir. Esa es la realidad. Y todavía ante estas citas bíblicas no venía el Señor Jesucristo, pero estaba por venir. Y vino, hermanos, y vino. Ahora, hay una cosa que quiero yo compartirle con ustedes, mencionarle con ustedes, que la gente argumenta, ¿no? Cuando en estas fechas hay un poquito más de sensibilidad en algunos con respecto a las cuestiones, pues, de la fe. Y usted le comparte el evangelio. Sin embargo, siempre nos vamos a encontrar con personas que van a decir, no, pues eso es de la antigüedad. No, hermano, por favor, hermanita, ¿cómo que me sale? Eso es de la antigüedad, oiga. ¿Sí? Entonces usted le va a decir, eso lo compartíamos el jueves, ¿no? Que usted le va a decir, a ver, ¿cómo qué tanto de antigüedad? ¿1800? No, también en 1800 había gente que no creía. A ver, ¿más antigüedad? ¿1500? No, también en 1500 había gente que no creía. En el año 400, tampoco había gente que no creía. Entonces, y antes de Cristo también en Dios creía. No, todos no creían. O sea, el decir, es de la antigüedad solamente un pretexto. Porque desde la antigüedad
siempre la gente o mucha gente no ha querido saber de Dios. O sea, más bien es un común denominador de toda la gente de todos los tiempos, pretextos y pretextos. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, ya sabiendo esta verdad absoluta, sigamos adelante. Entonces, conocían pues muchos lo que Dios había hecho en la antigüedad con sus antepasados. Por ejemplo, conocían los que estaban más integrados en la Escritura y que tenían fe, y otros se convertían a la fe, al Señor Dios. Fíjese, se acordaban, por ejemplo, de lo que Dios había hecho a sus antepasados cuando les dio, por ejemplo, a Abraham, ¿sí? Cuando les dio a Moisés, cuando les dio a Gedeón, por decir algún juez, cuando les envió un David, y cada profeta de Dios. Pero muchos de ellos, hermanos, estaban al tanto, estaban al pendiente, confiaba su corazón en esa esperanza, pero otros rechazaban. Esa es la realidad. Acuérdese, mire, el pueblo de Israel, escuchen, el pueblo de Israel. Samuel viene a Dios y dice, pues han pedido un rey. Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí es el que me han rechazado. Y esa es la condición del ser humano, hermanos. Esa es la condición del ser humano. Y siempre va a tener pretextos. Sin embargo, hoy estaba llenando de esperanza a todo corazón, porque había decidido Dios en mandar un Mesías, uno que pisaría la cabeza de la maldad, uno que sería un rey justo, un salvador, uno mayor que todos ellos que habían venido y que sería humilde, uno que ahora sería diferente y único en su género, uno que no tendría sin igual, uno que sería mayor que todos los que antes había venido. Su nombre es Jesucristo nuestro Salvador. Y vino, y todo está escrito en la Biblia. Escuche bien, iglesia, si yo pongo mi mano aquí donde termina el Antiguo Testamento, que es en Malaquías, de ahí para atrás, el pueblo judío, obviamente todavía no ha venido Jesucristo, no existía el Nuevo Testamento. El pueblo judío de para atrás tenía toda la Escritura. Ellos no le llaman la Biblia o no le llamaban la Biblia. ¿Cómo le llamaban? La Tanaj. La Tanaj era el Pentateuco, que es la Torá, los 5 primeros libros. Era los profetas, el Nevilim, y eran los escritos, los demás escritos, que era el Ketubín. Eso es la realidad. Ahora, de ahí viene la palabra Tanaj, ¿sí? La Torah. Tanaj, la Na de Nevilim, ¿sí? Los profetas. Y la J, que se pronuncia como K, Tanaj, es el Ketubín, los escritos. O sea, eso es lo que corresponde a los libros del Antiguo Testamento. Sus libros que están en su Biblia, que no tienen los apócrifos no son inspirados por Dios. Sus libros que tiene su Biblia y mi Biblia cristiana 100%, hermanos, son los mismos que tenían el pueblo judío. Igualitos. ¿De dónde vendrá el Salvador? La salvación viene de los judíos y no podemos cambiar absolutamente nada. De tal forma que hoy en nuestros tiempos, quien rechaza el cristianismo está rechazando al judaísmo, al pueblo de Dios. Y fíjese bien lo que le voy a decir, tiene el mismo corazón que Hitler, que rechazó a los judíos, con todas sus consecuencias. Estas son verdades que debemos conocer, ¿sí? Porque están rechazando a aquel que murió por judíos y gentiles que fueron injertados en el olivo verdadero, siendo olivo silvestre. Hermanos, verdades absolutas de Dios que necesitamos conocer para que nuestra fe sea cimentada y no haya ninguna duda. Y la esperanza para nuestros corazones sea una realidad en aquel que nos dio la vida y aquel que murió por nosotros. Hermanos, pero de repente usted va a investigar lo que yo le digo. Y va a decir, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Quién lo sabe? 37 libros. ¿Okay?
¿Cuántos libros tiene la Biblia judía? No va a ser 37, van a ser como, creo que son 30 y tantos o 20 y tantos, 20 y tantos, perdón, 30 y tantos. ¿Por qué? ¿Cuántos? 29. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo? Si es la misma Biblia. Bueno, ahí le va. Porque Esdras y Nehemías para ellos es un mismo libro. Porque Primera y Segunda de Samuel para ellos es un mismo libro. Porque Primera y Segunda de Crónicas para ellos es el mismo libro. Y Primera y Segunda de Samuel es un solo libro. Entonces por eso viene la diferencia de libros, pero es la misma historia. ¿Ya lo estamos viendo? Bueno, un poquito de cultura nada más. Un poquito de cultura. Gracias, hermano. Entonces, y esta esperanza, hermanos, de lo que se conocía hasta ese tiempo en la Tanaj para los judíos, es correcto decirlo porque es lo que tenían ellos, para nosotros el Antiguo Testamento, hermanos. Hubo un personaje que leí la semana pasada, leí esa cita la semana pasada, que se llamó Simeón. Él conocía la Tanaj, él conocía el Antiguo Testamento, sí, pero ellos le llamaban la Tanaj. ¿Y cómo dice la Escritura acerca de Simeón? Vamos a ver Lucas 2:25, escuche bien, hermanos. Él tenía en su corazón esta esperanza y anhelaba ver con sus ojos esta realidad. Ahora, muchos murieron antes y no la vieron, pero él sí, y muchos otros más. Y nosotros que tenemos la revelación completa, no necesitamos ser como Tomás, ¿verdad? Ver para creer. No, hermanos, creemos por fe. Fíjese lo que sucedió a Simeón, Lucas 2:25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, o sea, creía en Dios, porque esas son características de un hijo de Dios. Esperaba pues la consolación de Israel, o sea, esas promesas de Dios hechas de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Qué privilegio, porque antes no estaba el Espíritu Santo sobre todos, el Espíritu Santo estaba sobre él. Acuérdense, cuando ya estuvo sobre todos y está al alcance de todos, ¿sí? Es a partir de Hechos 2, en el día de Pentecostés. Entonces, hermanos, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por ese Espíritu Santo que estaba sobre él, que no vería muerte antes de ¿qué? De que la promesa de Dios, él la viera con sus propios ojos. Antes, no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Sigue diciendo, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él o por él conforme al rito de la ley, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Llevarlo a bautizar? No, los niños no se bautizan. Lo llevaron y lo dedicaron al Señor, lo presentaron al Señor, que era el mandato establecido por Dios en la ley. Entonces, iglesia, movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, fíjese bien, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ya con esto, wow, ¿qué necesito más? Absolutamente nada. Dice, versículo 29, ahora Señor, esta es la oración que hizo él al Padre Celestial. Ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación ¿a quién? A los gentiles, y gloria para tu pueblo Israel. Esto es en esa promesa de Dios, y que todo corazón vive en esa esperanza, ¿sí? De muchas más promesas que Dios tiene preparado para sus hijos, hermanos. Se hizo realidad para todos, tanto para judíos como para gentiles. Ahora, ¿cuántos de aquí vienen de la tribu de Judá? Nadie. Y pues dicen nada más. ¿Cuántos de la tribu de Zabulón, de Neftalí, de Rubén? ¿Quiénes? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues, gloria a Dios, porque el versículo 32 nos incluye. Luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Ahí entramos, iglesia. La esperanza, plan perfecto, pleno de bendición de Dios es por medio de Cristo para nosotros. Y esa es una esperanza para el corazón de toda la humanidad. Pero que usted y yo ya somos una realidad en ese proyecto de Dios o en ese plan de Dios. Mire,
Para Simeón, esa gran esperanza en la cual había creído, ese anhelo, esa expectación, eso que estaba esperando solícitamente en Dios se hizo realidad. Y hoy usted y yo tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, el evangelio que narra el cumplimiento de toda promesa. El cumplimiento de toda promesa dice lo siguiente: dice que Él mismo se despojó de su divinidad y se hizo semejante a los hombres, se hizo semejante a los seres humanos, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así lo narra literalmente Filipenses 2, 7 al 11, hermanos. Toda lengua. Cuando habla toda lengua, todas las personas de todo el mundo, de diferente lengua, raza y nación, es lo que está diciendo. El Señor mismo, pues, el Señor Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, llega al mundo, como Él mismo lo había establecido, y que naciera para toda la humanidad. Mire, Señor Jesucristo nació, fue anunciado, nació, creció, maduró, se preparó, tuvo autoridad porque se sujetó a las leyes de Dios. Cumplió pues toda la ley y su ministerio. Fue anunciado, primer punto, fue anunciado. Mire, en el Antiguo Testamento, a una sierva de Dios, ya los profetas lo habían anunciado, como lo vimos, ¿no? En Malaquías, en Isaías, en Zacarías. Entonces, hermanos, ya lo había anunciado. Sin embargo, confirmó esa anunciación aquel vaso de honra que iba a utilizar para que viniera el Señor Jesucristo. Dice Lucas 1:26, escuche bien, esta es la historia de la realidad, de esa esperanza para el corazón de todo creyente. Lucas 1:26, al sexto mes. ¿Por qué dice al sexto mes? Bueno, porque había antes ya visitado a Elizabeth, ¿sí?, la madre de Juan el Bautista. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. ¿Qué es desposada? Comprometida en casamiento ya, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de aquella virgen, que no se había casado, no había tenido no había conocido a ningún hombre, no había tenido relaciones sexuales, pues, desposada con un varón que se llama José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de en donde ella estaba, dijo un saludo muy de costumbre de aquella fecha. Dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Obviamente había visto su proceder y su fe. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Imagínese algo atípico totalmente, y pensaba que qué salutación había sido esa. Entonces el ángel le dijo: María, sabía su nombre, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, su antepasado, y reinará sobre la casa de Jacob. O sea, en el judaísmo, pues, la descendencia de Jacob. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues ni siquiera estoy casada. Eso no puede ser. Sabía de biología, ¿no? Eso no puede ser. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, y usted va a decir, ¿cómo que no conocía varón? Pues si está José ahí y estaba desposada. Bueno, es que conocer significa no he tenido relaciones sexuales aún porque no estoy casada, es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Por qué tuvo que haber sido directamente Dios quien la dejara que pusiera ese fruto ahí en su vientre? Porque no tenía pecado. Porque si hubiera sido José, le pasaría el ADN del pecado. Pero Cristo fue sin pecado, por eso tuvo que ser engendrado por medio del Espíritu Santo, que es Dios mismo, acuérdese usted.
Entonces dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces le explica, mira, también tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y acuérdate que era estéril. Bueno, y sigue diciendo, dice, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ¿sabes qué? Nada imposible para Dios. Entonces María dijo, fíjese, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Era una mujer de fe. Era una mujer de fe. Era una mujer que comprendía total y absolutamente esas promesas de Dios. Eso que leímos de Isaías, Malaquías, Zacarías, ¿sí? De esas promesas de Dios, hermanos, ella las sabía y estaba esperando también que se manifestara y se manifestó en su vida. Ahora, ¿cómo nació el Señor Jesucristo? Usted sabe, ¿no? Que mandaron los magos, los sabios de Oriente. Acuérdese, en la palabra de Dios, en el contexto, esos magos no eran ni David Copperfield, ni quién otro, ni Chicharito, ¿ok? No, el Chicharito no, Chicharrín. No, hermanos, los magos en aquellos tiempos eran sabios, científicos, investigadores, eran astrónomos, repito, astrónomos, porque entre astronomía y astrología hay mucha diferencia. Mientras los astrónomos eran científicos de aquella época, los astrólogos eran payasos de aquella época y de esta época también. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Bueno, no estoy enojado. Hermanos, escuche bien. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y voy a retomar en donde me quedé. Ok. José, su marido, Mateo 1:19. José, su marido, como era justo, ¿ya había leído eso? No, lo voy a retomar, hermanos, para retomar la idea. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, o sea, comprometida en matrimonio ya formalmente, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, escogido también por Dios, porque era un hombre justo, no quería infamarla. ¿Qué significa eso, iglesia? O sea, exponerla a la infamia, a la afrenta, al desprecio. Y usted sabe cómo iba a terminar María. ¿Cuál era el castigo para una mujer, sí, que había quedado embarazada antes de casarse? La lapidación. La lapidación. Entonces José la amaba mucho a María. Y cuando le dice, y quiso dejarla secretamente. Esto implicaba pues que le iba a decir, María, o sea, es difícil, comprendo, huye por favor, te amo tanto y no quiero que te vaya a suceder lo que la ley marca, que mueras lapidada. Entonces eso es lo que significa. José, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, imagínense nada más en la situación en la que él estaba, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y acuérdate lo que dice el profeta, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, qué importante tener comunión con Dios, qué importante estar en conexión de Dios, porque Él te va a revelar cuando sea algo y cuando no sea algo de Él, cuando provea de Él y cuando no provea de Él. Eso es lo importante de tener comunión con Él. Ellos tenían comunión con el Padre Celestial, por eso a la revelación por medio del ángel de Dios, en este caso el ángel Gabriel, aceptaron las promesas de Dios. Iglesia, Jesús
maduró y cumplió con la ley. Fíjese lo que dice Lucas 2:39. Y es lo que inicia, ¿no? Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, José cumplía los mandamientos de Dios. María cumplía los mandamientos de Dios. Y eran personas consagradas totalmente a Dios. Por eso Dios las escogió, los escogió. Ahora, ya lo que se ha hecho de José después de su muerte ya no es responsabilidad de él. Ya lo que se ha hecho después de la muerte de María ya no es responsabilidad de ella. Ella es responsabilidad de quien ha hecho esas tergiversaciones de las cosas. Entonces, después de haber cumplido todo, con todo lo escrito por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, lo que está mencionando la Escritura, que era un niño diferente a los demás. Algo había diferente en él con todos los demás. Y esto que voy a leer precisamente da testimonio de ello. Lucas 2:41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, o sea, cumplían con las fiestas establecidas por Dios para los judíos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pero esta era una fiesta para Dios, no era una carne asada de esas que quién sabe qué andan haciendo. O sea, es una fiesta para Dios, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, eran conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada pues esa reunión en honor al Padre Celestial, a su Dios, al Señor, pues a su Creador, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. No sé si a usted le ha pasado que va, o le pasó que fue al mercado, ¿verdad? Con sus niños chiquillos ahí. Iban, no sé, a lo mejor de vacaciones. Y y pensaban que van en el carro allá con la tía y tú allá. Y llegan a un lugar a echar gasolina. ¿Y dónde quedó Juanito? Pues no viene en tu carro. No, pues ni en el tuyo, tampoco en el mío. Lo dejamos ahí en el Oxxo. Diga, vámonos para allá. Y ahí va, ¿no? No le pasó a nadie, ¿verdad? Espero que no. Bueno, a José y María sí. Bueno, en el caso acá, hermanos, era una multitud que iba para allá, en la peregrinación o en el caminar, ¿sí? A un día de camino, hermanos, ¿sí? O a varios días de camino. Y regresaban, pensaban que venía con los demás. Bueno, vamos a leer. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que supiesen José y su madre. Y pensando ellos que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, pues regresaron a Jerusalén buscándole. ¿Cuántos días acontecieron? Dice, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el DIF. No. Lo hallaron ahí llorando ahí, desesperado. ¿Y qué hago? Mi papá y mi mamá, ¿dónde están? No, hermanos, escuche bien. Un niño totalmente diferente. El Emmanuel, el Dios con nosotros, testimonio de la gran diferencia. Escuche bien, el unigénito del Padre, único en su género. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, mire, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, pero también preguntándoles a los 12 años, ¿sí? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, pero también de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. Ya imagino a la mamá ya empezando a quitar la chancla, ¿no? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces el Señor Jesucristo, bueno, el niño Jesús todavía era jovencito, dijo, o sea, yo no sé cuál fue la voz de ese jovencito, de Jesús, de jovencito. Dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabían que los negocios de mi padre me es necesario estar? Wow. Hermanos,
no se involucre en otras cosas. No tenga sus anhelos en cosas fuera del Señor. Estemos involucrados en las cosas de Dios. Es lo que significa. ¿Acaso no saben que en las cosas de Dios debo estar yo involucrado? Si usted sigue leyendo, dice, y María guardaba esto en su corazón. O sea, dice, wow. O sea, si hubiera podido haber un ápice de duda en todo lo que el ángel le reveló, ahí se estaba confirmando, era diferente. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En otro sentido, en la historia de mi vida me sucedió algo parecido, pero en otro sentido, solamente es una historia, una anécdota. Cuando estaba en sexto de primaria aproximadamente, se hacían los viajes de las escuelas aquí a Disneyland, ¿no? A Disneylandia. En ese tiempo no necesitabas visa, era un permiso de tus padres, se tramitaba el permiso y regresamos. Bueno, fuimos a Disneylandia y dijo mi abuelita, allá yo los espero, porque ella vivía en Los Ángeles. Allá los espero y yo los llevo, y ahí estamos, ¿no? Y llegamos, ya nos recibió abuelita. Entonces, una instrucción que nos dieron, tenía en sexto de primaria, ¿cuánto sexto? 11 años creo, 11 años. Entonces, yo tenía 11 años en sexto de primaria, todos salen de 12, pero yo salí antes. Entonces, tenía 11 años y mi hermano mayor tenía 12 y feriecita, y mi hermana menor 8, y ahí íbamos los tres, ¿no? Entonces dijeron, aquí en la salida, fíjense bien, padre de familia, abuelitos y ustedes, aquí a las 6 en la salida nos vamos a ver. Y yo, y ahí bueno, entonces ya íbamos a un juego, a otro juego, a otro juego, a otro juego, y estábamos. Ya eran como las 3 de la tarde, ¿no? Estábamos a las 3 de la tarde, y entonces, pero mi abuelita, pues no tan rápido, ¿no? Entonces yo dije, ¿a dónde? Vamos a ir aquí a las hamburguesas. ¿Cuáles hamburguesas? Yo me fui a un juego. Y ahí voy al juego, ¿no? Y me subo. Pero yo checando mi tiempo, ¿no? Checando mi tiempo. Entonces ya, y a otro juego y otro juego. Total que al tercer juego ya más o menos estaban siendo, dije, son como las 5, no, este juego termina la fila y todo como a las 5:30, a las 6 me veo ahí. O sea, yo meditando, y ahí voy, ¿no? Y me subo al trenecito, un trenecito que pasa siempre bajo techo, en ciertas áreas que tú ves ahí, cosas interesantes, y luego sale y se ven las vías allá arriba, ¿no? Entonces cuando salgo así, yo veo y veo a mi hermano así desesperado buscando a alguien, así, ¿no? Y luego mi abuelita por allá, y ya, pero no me vieron. Yo ya voy y termino el juego. Ya eran como 5:45 y llego al lugar a las 6 ahí. Y efectivamente viene mi abuelita de allá. Bueno, viene primero mi hermano. Dice, ¿dónde andabas? Pues en los juegos. Ahí viene mi abuelita, te va a regañar. Y ahí viene mi abuelita, ¿no? Eva. Órale, ahí voy. Y dice, ¿dónde estabas? Y le contesté, ¿acaso no sabéis que vine a pasearme a los juegos? No conocía de Cristo, pero pues me lo reveló. Entonces, hermanos, lo que yo le estoy diciendo es que el Señor Jesucristo vino a cumplir su propósito. Y nadie ni nada lo iba a sacar de su propósito, absolutamente nadie ni nada. ¿Por qué me buscabais? No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario de estar. Mire, Señor Jesucristo, como le digo, creció. Están estas anécdotas en la palabra de Dios que confirman nuestra fe, reafirman nuestra fe. Él fue tentado en todo. Acuérdese, Él fue perseguido desde pequeño. Quisieron, asesinarlo. Sin embargo, Él cumplió los propósitos de Dios porque así estaba preestablecido y se preparó y tuvo autoridad. En Lucas 4:16 nos da testimonio de ello. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, ya llegó, ya de adulto. Y acuérdese, se bautizó, cumplió con la ley, para ponernos el ejemplo a usted y a mí. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Pero qué dice ahí? Conforme a su costumbre, o sea que sí se congregaba, ¿eh? Señor Jesucristo se congregaba. ¿Lo estamos leyendo? Ahí está, mire. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, no la veían, y la veo por Facebook, no. Sí, nada, estaba presencialmente ahí, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ahora bien, otro dato importante,
para levantarse a leer no era, a ver, ¿quién vino por primera vez? Ah, sí nos ayudas aquí con la lectura. No, hermanos, tuvo que cumplir un discipulado, una integración, un disciplinado, ser fiel, ser constante, ser perseverante, consagrado, dar buen testimonio. Obviamente era el Emanuel. Sin embargo, cumplió con todo lo que fue establecido por la ley. Y entonces dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, en aquellos tiempos eran rollos, así se le llamaban a los libros, los rollos. Pero mire, como dicen por ahí algunos, qué casualidad. No, hermanos, en Dios no hay casualidades. Por eso en coincidencia, no, la ponen diosidencia, ¿no? Escuche bien la parte que se le dio del libro. Y leyó lo que estaba escrito en ese libro, que era Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y me ha enviado a dar vista a los ciegos, me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos, y me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Entonces eso fue lo que leyó enfrente, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. ¿Y saben qué aconteció? Escuche bien. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Escuche bien. Unos diciendo, esta es la promesa de Dios. Esta es la esperanza para mi corazón, la estoy viendo. Pero otros empezando a establecer planes para eliminarlo. Esa es la realidad. Y entonces, no contento con, porque él sabía los pensamientos de todos, no contento con eso, dice, bueno, aquí vamos a remachar todo, dice. Y comenzó a decirles, hoy, yo voy a agregar esto, hoy, si lo crees, bienaventurado eres. Si no lo crees, eres un desventurado. ¿Sí? Y no tienes esperanza, porque vives sin fe y sin Dios. Pero los que creyeron, les digo, hoy, bueno, para todos, pero hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, hermanos. El Señor Jesucristo inició su ministerio con autoridad. Y si precisamente Lucas 3:23 así lo dice. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y según se creía hijo de José, hijo de Elí, se creía. Pero ustedes saben que biológicamente José no era el padre de Jesús. Pero Jesucristo, pues, como el unigénito del Padre, es totalmente sin pecado. Por eso no fue hijo de José biológicamente. Su sangre era pura, fue pura y poderosa para limpiar el pecado de los demás. Porque su sangre no tenía contaminación. Acuérdese, físicamente, biológicamente, naturalmente, Jesucristo no fue hijo de José. Porque si hubiera sido así, entonces hubiera recibido la herencia de pecado. El nacimiento de Jesucristo fue único, fue diferente a todos. Su concepción fue excepcional, su concepción fue milagrosa. El mismo Señor Dios puso esa semilla en el vientre de María, completa. Sin embargo, no todos lo creen. Por ejemplo, hay una corriente que se llama el arrianismo, ¿no? De los cuales son los testigos de Jehová, que no creen que Jesucristo es el Señor y que es todo divino y todo hombre, todo humano. Usted y yo sí. Iglesia, Cristo vino a cumplir el propósito del Padre Celestial como segunda persona en la Trinidad. Es el Dios con nosotros, es el Emanuel, Él es el verdadero Dios y la vida eterna, así lo dice Juan. ¿Sí? Jesús, pues, es el Emanuel. Jesús es el Dios con nosotros. Vino a este mundo hace aproximadamente 2025 años, aproximadamente por los ajustes del calendario gregoriano, ¿no? Aproximadamente 2025 años. Vino a salvar lo que estaba condenado. Vino a encontrar lo que estaba perdido. Jesucristo vino a limpiar con su sangre pura y perfecta y sin mancha y sin pecado lo que estaba sucio y contaminado. Mi hermano, hermana, iglesia, todo ser humano, aunque no lo reconozca, pero los frutos ahí están, vive separado de Dios por causa del pecado. Y la respuesta es sencilla, vea cómo está la condición de la sociedad.
Y nadie lo puede negar, la sociedad entera está así porque no vive y reina Jesucristo en el corazón del ser humano. Por eso hay maldad en el corazón. Y por esta causa la impiedad, que es consecuencia precisamente del pecado y la separación de Dios, que se hereda. Por eso dice Dios en su palabra, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y en consecuencia estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Eso es lo que se cumple, hermanos. Y solamente Jesucristo lo puede hacer. Porque así dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Todo hombre y todo divino. Hermanos, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y Él es la esperanza para todo corazón. Termino leyendo estos pasajes que van a reafirmar todo lo que usted y yo hemos escuchado, iglesia. Primera de Juan 4:15, escuche bien. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, sean en Jesucristo, sean en Dios. Tito 2:13 dice ahora sí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza para todo corazón en la vida eterna. Iglesia, hermano, hermana, la esperanza, el anhelo, la seguridad para todo corazón es Jesucristo. No hay nadie más. Oremos y demos gracias a Dios, porque esto es nuestra convicción, como hijos de Dios, como creyentes. Póngase de pie, por favor. Y le voy a pedir que por un momento cierre sus ojos y acuérdese de lo que le digo y le reitero. Cerrar los ojos no es un ritual, no es algo extraño, simplemente es para que no nos distraigamos. No nos distraigamos. Solamente el Lalito, por favor, solamente el Lalito. No nos distraigamos. Y dígale así, mire, si usted sabe orar, únase a esta oración. Si usted no sabe orar, apropiese esta oración y dígaselo a Dios. Señor mi Dios, aquí está mi vida. Gracias, Padre, por poner esa esperanza en todo mi ser, en todo mi corazón. Gracias, Padre, porque yo soy un hijo tuyo. Gracias, Padre, porque yo he declarado con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Yo confieso, mi Dios, una vez más, que tú moriste en la cruz para darme vida eterna. Que tú viniste al mundo, mi Dios, para traer salvación, santificación, purificación, Señor, de mi vida. Y hoy lo estoy recibiendo. Gracias, Padre, por tu sacrificio, Señor, que logra todo lo que nadie puede lograr. Porque para ti no hay nada imposible. Yo soy tu Hijo, tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Y a ti, mi Dios, siempre obedeceré. Buscaré tus mandamientos y los pondré por obra todos los días de mi vida, porque esa es mi esperanza, porque ese es mi anhelo. Y que sé que para un hijo tuyo, como yo lo soy, lo mejor está por venir. Y ese es precisamente en lo que nosotros confiamos, en lo que yo confío, Padre. Aquí está mi vida, aquí está mi ser. Te doy gracias por Jesucristo y en Jesucristo, Señor mío. Amén. A quien doy toda gloria, honra, alabanza durante toda mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Y acuérdense, hay esperanza para todo corazón. Y esa esperanza ya se hizo realidad en cada uno de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga y vivamos siempre glorificando al Padre Celestial.
Dios les bendiga.